Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia, hoy sobre el discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU la semana pasada, con ocasión de la Asamblea número 79 de esta Organización de Naciones Unidas, que nace en la década del 40 después de la Segunda Guerra Mundial para promover la paz y evitar guerras tan terribles como la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Fíjese usted, en esa década del 40 es cuando Colombia se sume, se hunde en una violencia que todavía hoy padecemos. Casi que resulta curioso, cuando no paradójico. Voy a dividir la reflexión en dos. Primero, voy a mencionar lo que dicen los expertos en diplomacia, en política internacional. Y segundo, voy a dar mi opinión sobre la intervención del presidente Petro, que incluirá los puntos que quiero destacar y una reflexión sobre cómo adelantar sus propuestas. Vamos con los expertos. Dicen, y he escuchado algunos hasta muy conocedores, aquí tengo anotadas algunas de las ideas tanto del presidente como de lo que dicen los expertos. En especial dicen estos últimos, los que saben de política internacional, los expertos, que las ideas del presidente Petro son ideas trasnochadas, de los años 60. Trasnochadas quiere decir obsoletas, anticuadas, ideas de las cuales ya no se debería hablar, según ellos. Mire usted las ideas tan anticuadas. La amenaza al cambio climático, que pesa no solo sobre el ambiente, sino sobre la existencia de la vida, no la vida humana nomás, la vida misma, que anticuado. Habla de unos datos que revelan internacionalmente distintas organizaciones sobre la desigualdad en el mundo. El 1% de la humanidad posee más riqueza que el 95% de la humanidad. Es decir, si usted tuviera una sociedad de 1000 personas, 10 personas poseerían más riqueza que 950. ¡Qué anticuado! Son problemas que llevan milenios y por esas injusticias, esas desigualdades, muchas veces en la historia ha habido revueltas, revoluciones, guerras. ¡Qué anticuado! Habla de la codicia, de las oligarquías. ¡Qué anticuado! La codicia, hasta las religiones la condenan. Hay expresiones, anécdotas, en fin, cuentos incluso, que se presentan para ilustrar el peligro de la codicia y la avaricia de ciertos grupos humanos en todas las sociedades. Y estos expertos dicen que eso es anticuado. El término oligarquía de pronto no les gusta, pero fíjese que viene desde, por lo menos en Occidente lo manejó y lo popularizó ampliamente Aristóteles. Qué anticuado, ¿no? Aristóteles, uno de los personajes más influyentes en el pensamiento de Occidente, incluyendo en el cristianismo. Habla de la bandera roja, creo yo, simbolizando y refiriéndose al comunismo que no encontró un lugar en la historia, refiriéndose a la caída del bloque soviético en 1989. Defender la vida, qué anticuado, ¿cierto? Qué pasado de moda. Y por último, el tema más anticuado de todos, la inteligencia artificial, que como muchos personajes, incluyendo aquellos que invierten en el desarrollo de la inteligencia artificial, hablan de la necesidad de un control. Muy anticuados todas esas ideas. Pienso que en aras de
de excusar a estos expertos de alguna manera que se refieren a que son ideas trasnochadas de los años 60, pensemos que en sus mentes, en sus cabezas, en su intelecto, no cabe una historia que va más allá de 1960. Entonces, para ellos comienza la historia política, comienza la historia de las ideas en los años 60 y por eso creen que las ideas deben renovarse porque sí o porque les parece a ellos que ya no deberían decirse, pronunciarse. Bien, entonces pasemos ahora sí a las ideas que plantea el presidente Gustavo Petro, a la cual me quiero referir yo, no a las trasnochadas según nuestros expertos que vamos a dejar aquí a un lado. El presidente Gustavo Petro, y quiero referirme especialmente a un punto de él que él menciona, en nada menos que 6 ocasiones, aquí las tengo apuntadas también. 6 veces él menciona, hace un llamado a los pueblos. Dice, es la hora de los pueblos. Es el momento en el que hay que invocar a los pueblos, hacer un llamado a los pueblos. Fíjese usted lo interesante, o cuando uno le pone pensamiento, no más, no, nada distinto a pensar. ¿Cuándo son llamados los pueblos usualmente? ¿En qué ocasiones se llaman a los pueblos? Que es un término un tanto abstracto, pero tratemos de concretizarlo a ese aspecto de pueblos. Se llaman a los pueblos usualmente en el pasado o en el presente, digámoslo así, pero los monarcas tradicionales, los reyes, emperadores, etcétera, llaman a los pueblos primero a que paguen impuestos y a que trabajen para él, para su bienestar, y él asume ser el gran padre de todos, de todo el pueblo. ¿Quién más llama a los pueblos usualmente? Las religiones. Fijémonos en la nuestra que conocemos y que yo me refiero principalmente a Occidente en estas reflexiones, el cristianismo. Llama a los pueblos a sus celebraciones, a sus rituales, a sus iglesias, a transmitirles un mensaje de salvación a través de unos sacramentos, unos mandamientos que también hay que cumplir para salvar el alma. Y sometiéndose a los gobernantes de la tierra, encontrarán una salvación en el más allá, en el cielo, los bienaventurados. Esos son los llamados que hacen las iglesias a los pueblos, que respeten a sus gobernantes. Creo que desde San Pablo, ¿cierto?, en sus cartas. Bien. En tiempos más modernos, las democracias, ¿cuándo llaman a los pueblos? Las llaman cuando quieren sus votos. Los gobernantes, los candidatos, llaman a los pueblos a que voten por ellos. Luego los engañan, les mienten. Los gobernantes, las naciones, los estados llaman a los pueblos cuando quieren hacer guerras. Fíjese usted en Ucrania, ahora Israel, o los grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Llaman a los pueblos para lanzarlos a las guerras, para cumplir, satisfacer la codicia y las ambiciones, esas palabras tan pasadas de moda que señalaban los expertos en el pasado punto que traté. Para eso llaman usualmente a los pueblos. A Petro le dirían los gobernantes hoy en día que ¿para qué llama a los pueblos si ellos tienen sus voceros? ¿Para qué llama al pueblo de Sudán, al pueblo de Ucrania, al pueblo de Rusia, al pueblo europeo, al pueblo australiano? ¿Para qué lo llama si ellos tienen sus voceros, sus presidentes, sus legisladores, sus jueces, sus estamentos, sus grupos de poder? ¿Para qué llaman a veces también a los pueblos? Es muy común, o mejor, menos común de lo que deseáramos, para las revoluciones.
Esa sí es la hora de los pueblos usualmente, la hora de las revoluciones, cuando se transforman los pueblos en verdaderas masas que reclaman de unos gobernantes que les han mentido durante años, les reclaman justicia, bienestar, etc. Pero ojo ahí yo le diría al presidente Petro, muchas veces dentro de esos pueblos están los que lo traicionan al pueblo después. Fíjese usted, en todas las revoluciones surge una clase dominante, una clase gobernante que se autoasigna ciertas características especiales y se sienten los gobernantes a partir de un punto y traicionan los ideales de las revoluciones. Nos pasó a nosotros, a Colombia, a Bolívar lo sacaron a Santa Marta con el apodo famoso de Longanizo. Dentro de esos ejércitos independentistas que lucharon contra España, surgió una clase que nos ha gobernado por 2 siglos, que traicionó los principios de la revolución. Luego, ojo, presidente Petro, porque a veces dentro de los pueblos están los que traicionan. Y luego sus descendientes nos siguen gobernando como hoy nos siguen gobernando. Parecería un poco negativa esta presentación hasta este punto. Pero quiero plantearle lo que yo le sugeriría al presidente Petro si hubiera podido hablar con él después de ese discurso suyo en las Naciones Unidas. Concentrémonos en un campo muy especial que ocupa el ser humano, que es el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Y muy a propósito con la reunión COP que se realiza, creo que en este mes y en Cali, en Colombia. La COP, esa reunión sobre la biodiversidad, yo propondría una COP sobre el ser humano, no solo sobre la vida, sino sobre el ser humano, que es un verdadero protagonista de la existencia de la vida en la Tierra. Propondría una COP para la educación. Si usted me ha seguido en el podcast que llamo ¿Ama usted lo que hace?, habrá visto que ahí he pretendido y he mostrado cómo evoluciona el cerebro de cada persona y especialmente de los niños, cómo la educación debería, partiendo de ese conocimiento científico tan actual y tan reciente, transformar la educación para desarrollar la singularidad de cada persona, de cada estudiante. Encontrar qué trae cada niño, cada niña, encontrarlo, desarrollarlo, nutrirlo, educarlo, no meterles a todos la misma educación como si fuéramos a homogeneizar a los seres humanos, que es lo que hasta ahora hemos hecho, sino precisamente identificar qué hace singular a cada niño, a cada niña y desarrollar esa singularidad. Y en el mundo del trabajo, ya educado el niño y el joven así, ya podemos ubicar, asignar un rol especial para que cada ser humano contribuya desde la unicidad de su cerebro, de su mente, de su vida, que cada quien viva la vida que le correspondió desde el punto de vista de su cerebro. Esa sería una gran COP que cubriera y que impulsara al ser humano hacia una vida mucho más noble, mucho más digna, mucho más bella, mucho más productiva, mucho más acorde y desarrollada de acuerdo a su singularidad tan particular que cada uno tiene. Pienso que esa sería un ajuste que desde mi campo de trabajo y desde mi campo de estudio yo propondría a ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro a los pueblos, porque hay que tener, como digo, mucha precaución con esos llamados tan generalizados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.